Muy buenos días. Agradezco mucho al Instituto Superior de Enseñanzas Religiosas y en particular a sus directivos, el profesor Javier Sesé, el profesor Francisco Domingo, la invitación tan amable que me han hecho para hablar hoy aquí ante ustedes. La exposición se articula en relación con esas tres palabras que figuran en el título: Dios, conocimiento, realidad. Conocemos, es nuestro primer contacto, abrimos los ojos, abrimos los oídos, pero ese conocimiento en un momento determinado se encuentra con dificultades, aparece la dificultad. Pensamos que lo que antes creíamos haber conocido bien, lo conocemos de otra manera, bajo otro punto de vista. Seguimos pensando que es lo mismo, pero tiene otro punto de vista. O bien era una pura apariencia y ahora no reaparece. Entonces pasamos del conocimiento, o mejor dicho, procuramos pasar del conocimiento al saber. Queremos saber, y saber significa fundamentalmente dos cosas. Desde el punto de vista de la claridad, tener un conocimiento más claro, y desde el punto de vista de la certeza, tener un conocimiento más seguro. De manera que lo que intentamos a través de ese proceso que llamamos de aprendizaje, proceso de saber, de adquirir el saber, es crecer en claridad y crecer en certeza, en seguridad. Y esos dos aspectos, la claridad, que es un aspecto principalmente objetivo, lo objetivo, como es bien sabido, es lo que está puesto delante, lo que tenemos delante. La mayor claridad y la mayor seguridad interior, que es subjetiva, subjetual, no subjetiva en ese sentido peyorativo que a veces se utiliza, sino en el sentido profundo, perteneciente a un sujeto, subjetual. Pues entonces esa síntesis de una mayor claridad y una mayor seguridad nos acerca, o pensamos nosotros que nos acerca a la verdad, y a su vez, cuando estamos cada vez más convencidos de encontrarnos en la verdad, o primero con la verdad y después en la verdad, pensamos que hemos topado con la realidad, que por fin sabemos lo que es real. Ahí hay, por decirlo de algún modo rápido, un salto entre lo que los lógicos clásicos llamaban la simple aprehensión, el conocimiento primero, y el juicio, un segundo momento en el cual nosotros relacionamos sujeto con objeto. Eso es lo que fundamentalmente hacemos siempre que juzgamos, y solamente cuando somos capaces de hacer suficientemente bien esa relación entre sujeto y objeto, vamos teniendo más confianza, y utilizo esa palabra con intención expresa, vamos teniendo más confianza en que nos acercamos a la verdad.
Ya el primer gran pensador que en la historia de Occidente se ha planteado de modo explícito estos problemas, que fue Parménides, en los trozos que nos quedan de su bellísimo poema acerca de la naturaleza, utiliza esa palabra que acabo de decir, la confianza ante la verdad. Por un lado, la verdad nos da confianza interior, por otro lado, aceptamos como verdad aquello en lo que nos damos cuenta que podemos confiar. Ya en el primer momento se puede hacer también una referencia a estilos de pensamiento muy diversos que han estado y todavía están presentes en el pensamiento filosófico y hasta cierto punto también en lo que se llama pensamiento científico en los últimos siglos. La tendencia anglosajona, que es la que más éxito ha tenido en los últimos tiempos, simplemente porque tiene más poder el mundo anglosajón, tiene una mayor inclinación a entender el camino del conocimiento a través de la claridad. Lo que buscan sobre todo los analíticos es claridad. ¿Cuál es la tarea del conocimiento? Se pregunta Wittgenstein, que es un austriaco anglofilizado. To clarify ideas. La filosofía lo que tiene que hacer es clarificar ideas. Por contrario, la tradición germánica, en la que podríamos poner sobre todo el ejemplo de los grandes idealistas, Schelling, Hegel, busca más la seguridad. Es decir, la tradición analítica es más objetivista, la tradición idealista germánica es más subjetivista. Y repito, no en el sentido peyorativo en que esa palabra se suele emplear hoy, sino que se centra más en la seguridad que el sujeto tiene en el conocimiento. Pero me parece, y por eso me he referido a los dos estilos de pensamiento, que efectivamente se complementan de manera necesaria y que en ese sentido lleva una cierta ventaja, a diferencia de lo que hoy más comúnmente se piensa, la tradición germánica, porque ellos toman más en consideración si puedo hablar así, el sujeto, pero también fuertemente el objeto. Mientras que en la tradición anglosajona el sujeto es un interrogante. Esa tradición, cuando se mezcla, Austria en este sentido es medio alemana, medio anglosajona, porque en Austria el positivismo tuvo un gran desarrollo, sobre todo en la Universidad de Viena. El positivismo no sabe muy bien qué hacer con el sujeto. La ciencia es lo objetivo, es lo que podemos expresar objetivamente, y el sujeto que la conoce, pues lo que tiene que hacer es, por decirlo así, pasar inadvertido. Por eso también ha habido, sorprendentemente, en la segunda mitad del siglo XX, un acercamiento entre el pensamiento neoescolástico y el pensamiento analítico, porque la neoescolástica rechazó muy fuertemente todo tipo de subjetivismo. Era una de sus palabras favoritas, malditas, y quería un conocimiento objetivo de la realidad. Lo verdadero es lo objetivo, y por eso se sentía más cercano a esa tradición analítica. Pero me parece que se esconde una cierta trampa en esa actitud, porque
el sujeto y el autoanálisis del sujeto para ver qué significa conocer lo que está conociendo es absolutamente imprescindible para el acercamiento a la verdad. El problema desde este punto de vista principal que tiene no solo la analítica, sino el positivismo y en cierta medida eso que de manera vaga llamamos cientifismo, vaga en el sentido de muy amplia, y que ese cientifismo pues tiene directamente que ver, está implicado con el positivismo y con el acercamiento analítico. Tiene un problema, decía, ese tipo de acercamiento, y es que en un primer momento es muy seguro y en un último momento completamente inseguro, que es la actitud más característica del científico cientifista. El científico cientifista es fuertemente dogmático en la seguridad con la que afirma los datos objetivos, pero si se le pregunta sobre la verdad última de esos datos y sobre qué piensa acerca de la realidad de ello, lo que dice es que no se puede saber. Es decir, que salta de un, por decirlo así, dogmatismo de primera instancia a un escepticismo de fondo. Y esa es una actitud muy característica de ese tipo de personalidades. El peligro, si cabe hablar así, aunque no me gusta esa palabra porque ya implica mucho, pero la dificultad que tiene la otra línea, la línea germánica, es poner un énfasis excesivo en la libertad del conocimiento humano y del sujeto humano, que es la que realmente construye la realidad, el constructivismo, ¿no? La reconstrucción histórica de la realidad. Eso se le puede ocurrir a un alemán y difícilmente a un británico, siempre naturalmente en líneas generales. Y eso también tiene su dificultad propia, y la neoscolástica, como he dicho antes, le ha dado generalmente más miedo este segundo punto que el primero, probablemente porque si hay un concepto que es sumamente característico o máximamente característico de la llamada modernidad, a la que la Iglesia Católica se ha enfrentado y se sigue enfrentando, es el concepto de libertad absoluta, es el concepto sobre el que se construye toda la modernidad. El concepto y de ahí se deriva todos los otros conceptos fundamentales modernos del concepto de libertad absoluta, y se le tiene más miedo, por decirlo así, a ese concepto que al de un objetivismo que los franceses llamarían plat, puramente plano, inmediato, superficial, lo que en la tradición idealista se llamaría pura inmediatez. Pero lo puramente inmediato necesariamente remite a lo no inmediato. Que no te puedes quedar ahí. Si ellos se pretenden quedar ahí, entonces el resto se convierte en un interrogante, el escepticismo. Bien, primer acercamiento. Tenemos pocos minutos. Segundo momento, la ciencia moderna. ¿Por qué el objetivismo al que me he referido ahora ha podido tener tanto éxito? Porque la ciencia moderna lo ha tenido. ¿Cuáles han sido los rasgos principales de esa ciencia? También aquí hay algo curioso en relación con la neoscolástica, y es que la neoscolástica ha insistido mucho en Aristóteles por considerarlo un autor más favorable a dialogar con la modernidad, puesto que
era más empirista, mientras que el platonismo era menos empirista. Y aquí también, no quiero en absoluto, porque ni hay tiempo ni deseo polemizar en este momento, sino simplemente exponer. Aquí también me parece que hay un equívoco en la neoescolástica, porque toda la ciencia moderna no nace contra Platón, nace contra Aristóteles, y además de manera explícita. De manera que cuando se intenta utilizar el empirismo aristotélico para conectar con el estilo científico moderno, uno se encuentra con muchas más dificultades de las que al principio se podría suponer. La ciencia moderna nace con Galileo, sobre todo, no solo con él, por supuesto, pero es, digamos, el nombre paradigmático, como una recuperación del platonismo, precisamente. ¿Por qué? Porque el rasgo principal del descubrimiento de Galileo es la traslación de la idea socrática, platónica por consiguiente, de la idea socrático-platónica de que el método del saber en ética es el diálogo, para Sócrates y para Platón. Para aprender en ética hace falta utilizar el método dialógico. Pues bien, lo que hace Galileo es transportar ese método a la ciencia de la naturaleza, y eso es lo que él llama experimento. El experimento es un diálogo de la persona, del investigador científico, con la naturaleza, que le va a responder o no le va a responder, le va a responder de un modo o de otro. Por consiguiente, lo importante de Galileo no es que sea un empirista. Todo científico en sentido amplio es un empirista. También Platón, cuando hablaba de las ciencias, del mundo sensible. Sino lo importante es el experimento, que además es un método que contribuye a variar mi acercamiento acerca de la realidad. Bueno, primer punto, por consiguiente, experimento. Segundo punto, el perfeccionamiento progresivo de los métodos de observación. El propio Galileo construye no el primer telescopio, como ustedes saben, que eso fue hecho en Holanda, pero sí el primer telescopio para mirar al cielo. Galileo era lo que castizamente hoy día se llama un manitas. Sabía manejarse muy bien en el mundo práctico y supo construir instrumentos que le permitieron mejorar la observación de la naturaleza. Y lo importante aquí no es tanto esa mejora, que desde luego tiene relevancia, sino que al encontrar esos instrumentos se nos vuelve a plantear el problema que ya había planteado Parménides al inicio de la filosofía, que es: hay una diferencia entre ser y aparecer. Yo creía que la mesa era así, pero mirada con el microscopio electrónico se me hace rara. ¿Cómo es la realidad de la mesa? ¿Cómo la veo ahora o cómo la veo al microscopio? Yo quiero acertar, como decía al principio de esta exposición. Todos queremos saber, es decir, estar seguros, es decir, tener claridad, es decir, encontrar la verdad. Pero nos damos cuenta de que lo que llamamos realidad como correspondencia objetiva a nuestra verdad conocida es muy maleable, no es siempre aparentemente igual. Y entonces
este tema, por eso también, y estoy hablando prácticamente seguro todo lo que ya sabéis, por eso también uno de los tópicos de la filosofía de la ciencia moderna ha sido si la técnica va antes de la ciencia positiva de la naturaleza o al revés. Porque indudablemente cuanto más sabes de ciencia positiva, más puedes después llevar a cabo aplicaciones técnicas mejores. Pero la viceversa también es cierta. La mejora de los instrumentos de conocimiento mejora nuestro conocimiento científico. Aquí hay un feedback sobre el que se viene discutiendo desde hace 4 siglos, pero eso ya lo sabéis. Lo que yo entonces quiero sacar de ese feedback, que puede llevar muy lejos, es que la ciencia moderna puso el énfasis mucho más que la ciencia antigua en que la realidad es racional. Que yo puedo sospechar que existen todavía muchas cosas ignotas que yo no he percibido sensiblemente, pero que existen en el mundo sensible y además existen de la manera racional que yo previamente he pensado. De manera que, por decirlo así, la sensibilidad no es sensibilidad y nada más, o pura sensibilidad, sino que la sensibilidad está profundamente impregnada de razón, es racional. Esto, en este punto, ciertamente, el conocimiento clásico, platónico, aristotélico, de otro modo distinto, pero estaría completamente de acuerdo. También ellos piensan que la realidad sensible está profundamente impregnada de racionalidad. ¿Cuál es la diferencia ahora, entonces, entre el pensamiento clásico y el pensamiento de la ciencia moderna? Pues también este es un punto muchas veces tratado, que es que así como la ciencia clásica, en este sentido Platón y Aristóteles están en la misma línea, considera que las ideas están ahí y yo las tengo que descubrir, la ciencia moderna considera que yo debo hacer hipótesis sobre ideas posibles y, por decirlo así, la libertad creativa del conocimiento racional es mucho mayor. Esa libertad creativa tiene solo un límite muy importante, pero un límite, que es el experimento. Cuando el experimento no permite lo que mi hipótesis racional ha lanzado, tengo que bajar la cabeza. Ya también Galileo lo dice, ¿no? Pero lo dice de una manera que implica lo que iba a suceder ya ahora en nuestros días. Obedeciendo a la naturaleza, la vencemos, dice él. Es decir, haciendo caso al experimento para ver si se adecua o no a mi hipótesis conceptual racional, es como yo puedo después incidir, actuar sobre la naturaleza sensible. Ahora bien, ¿qué sucede? Que según va aumentando nuestro conocimiento de la naturaleza sensible y de nuestras capacidades inteligibles, empieza uno a sospechar si no será que uno no tiene que obedecer completamente a la sensibilidad, sino que la puede rehacer al propio gusto. Y esa sospecha, que en cierta medida está presente desde Galileo, aunque Galileo la rechaza, pero que ya en el siglo XIX empieza a abrirse camino, en el siglo XX se abre camino totalmente, y es lo que se llama la famosa crisis del concepto de naturaleza. ¿Existe la naturaleza? Sí y no.
La naturaleza existe a nuestro servicio, porque nosotros somos seres libres. ¿Qué hago? Técnica. Nosotros somos seres libres, y entonces lo que hoy día se presenta como paradójico no lo es desde el punto de vista del pensamiento moderno. ¿Por qué? ¿Cuál es la paradoja muchas veces repetida? Pues que por un lado cuidamos mucho a los animalitos y admiramos a la garrapata, porque con la obsesión sexual que hay hoy día en el mundo occidental, haber descubierto, como la ciencia positiva ha descubierto, que la garrapata sexualmente es mucho más hábil que el ser humano, esto nos humilla profundamente. Queremos imitar a la garrapata lo más posible y aprender de ella, pero al mismo tiempo que admiramos la naturaleza, con nuestro propio cuerpo procuramos hacer lo que nos da la gana. ¿Qué equívoco hay aparente debajo? Pues cuidas mucho lo de fuera y no cuidas lo tuyo. Pero en realidad no creo que haya tal equívoco. Lo que se está diciendo es: no podemos desgastar la naturaleza externa mientras no la controlemos a nuestro gusto pleno. Por eso hay que respetarla. En cambio, con respecto a mí mismo, me urge hacer lo que me da la gana. Que cuanto antes sea yo capaz de automanipularme, mejor. No hay que engañarse. No es que, por decirlo así, a la ciencia moderna le encanten las focas. Hay gente romántica que le gusta la foca. A mí mismo me gusta la foca, aunque no soy romántico. Pero no es la foca en sí misma lo que interesa. No nos confundamos. Lo que interesa es la supervivencia. Y eso es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que en la ciencia moderna el momento creativo poco a poco va adquiriendo fuerza con respecto al momento analítico. Y la sorpresa, eso sí que es una auténtica sorpresa, es que lo que debería ser un crecimiento exponencial de la confianza en el espíritu, porque lo que estamos descubriendo cada día es que el espíritu humano es inmensamente superior al mundo sensible. Sin embargo, se convierte en un materialismo. Esa es la paradoja. No confiamos y por consiguiente no acabamos de creer en la verdad del espíritu. ¿Por qué? Creo que no voy mal del todo y me voy acercando poco a poco al final. Me quedan 10 minutos, ¿no? No. Imposible. No. Nunca sería capaz de destrozar al público de esta manera. ¿Qué es lo que hay en este punto al que me acabo de referir? Una cierta desconfianza en la realidad del espíritu. Hemos pasado del conocimiento a la realidad. Pero antes he dicho, para hablar de realidad hay que dar el salto del conocimiento al juicio, del conocimiento inicial, de la conceptuación al juicio, ¿no? Porque para decir es real o no es real, tenemos que hacer un juicio. Si alguien me pregunta, ¿qué ves? Digo, mesa, o lo que sea. Y si alguien me dice, pero ¿eso es de verdad una mesa? Entonces digo, sí, yo creo que esto es una mesa. Confío en ellos, esto es real, no me engaño. Estoy haciendo un juicio acerca de la verdad existencial, de la realidad real de esto, ¿no? ¿Por qué, siendo así que el espíritu domina no solo de progresiva, sino, por decirlo así, creativamente, hasta cierto punto,
a lo sensible porque somos cada vez más materialistas. ¿Por qué no confiamos en el espíritu? Porque no creemos en su verdad, en su realidad. Bueno, pues porque creo yo, como acabo de repetir en relación con lo que había dicho al principio de esta exposición, porque la verdad está siempre en un juicio. Yo creo que ahí Aristóteles acierta completamente. La verdad se da siempre o se descubre siempre en un juicio. Y no somos capaces de poner en relación el espíritu con ninguna otra cosa. Porque hemos perdido el concepto de creación. La creación conecta el espíritu con lo sensible. Pero cuando no hay espíritu cuando no hay el concepto de creación, entonces ¿cómo conecto lo inteligible o lo espiritual? En fin, empleo palabras que no son exactamente las mismas, pero ya me entienden. ¿Cómo conecto lo espiritual o lo inteligible con lo material? No lo sé. ¿Qué es lo real para un escéptico? Dice David Hume, entre los muchos conceptos maravillosos que yo tengo, solamente aceptaré como reales aquellos que pueda verificar sensiblemente. Pero al final se reconoce escéptico. ¿Por qué? Porque nunca puede estar completamente seguro de la conexión entre un concepto y su apariencia sensible. Y además la apariencia sensible está siempre cambiando. No me da tiempo a inventar tantos conceptos como para adaptarme a los cambios sensibles. Se me escapa la realidad. Yo antes he dicho, para creer en la verdad hay que confiar, pero uno confía en las personas a las que quiere. Uno quiere, pero si la persona a la que quiere ya no es la misma, pues es que ya cuando voy a decir creo en tu verdad, ya es otro. Y uno nunca llega, ¿no? Como eso me recuerda al famoso humorista catalán que decía que él sobre todo lo que se quería era a sí mismo, y que estaba desesperado porque quiero besarme pero no me llego, ¿no? Entonces me da vueltas a la cabeza y tú no te puedes besar a ti mismo, ¿no? Te estás escapando continuamente. Bueno, la realidad se te escapa. Entonces, sin el concepto de creación no puedes establecer. Y entonces ahí lo único que te queda es que existe algo sensible y que existe mi pensamiento. También se puede añadir que eso sensible, que es el tercer punto, antes he dicho que la ciencia moderna tenía 3 puntos clave: uno, el experimento; otro, la mejora de los sistemas o métodos de conocimiento; y el tercero, la matematización. Bueno, ¿cuál es la forma más fácil de conectar el mundo sensible con la razón humana? La matematización. Es lo más sencillo. Por eso, cada vez... Porque además, cuanto más, si puedo hablar así, pobre es una realidad, más matematizable es. Según la vida va adquiriendo más fuerza, tiene un grado de vida más alto, matematizar es mucho más difícil. Por eso hoy día cada vez matematizamos más, y nos evalúan cuantitativamente a todos. Y la mitad de las noticias que aparecen en todos los periódicos son ya matemáticas. Que, por cierto, a mí no me emocionan, pero si se venden es porque gustan. El 32% de los diabéticos de Pamplona son zurdos.
me conmueve profundamente. El 62% de los humanos que hay en Castellón vinieron por Marsella. Hombre. Esa notición, explíquemelo más despacio porque verdaderamente me conmueve de manera excepcional. Cada vez más todas las noticias son así, porque la manera más simple de conectar un mundo inteligible o espiritual que no sabemos dónde está y por consiguiente que no podemos conectar con otras cosas, y el mundo sensible que solo sabemos que está pero que no lo podemos conectar con el inteligible porque no sabemos hasta qué punto coincide, pues la manera más sencilla es la matemática. ¿Por qué llegamos a estos, para mí, problemas o dificultades que al parecer para el cientifismo moderno no lo son? Pues, y es el último punto, porque el ser humano es consciente de la inmensidad de su capacidad cognitiva, pero al mismo tiempo somos conscientes de que no somos dueños de eso que tenemos o que somos. Ser dueño significa ser señor significa manejar a gusto. Y yo me doy cuenta que podría conocer cada vez más, en profundidad, en extensión. Me doy cuenta de la maravilla del conocimiento. El conocimiento significa que yo voy más allá de mí mismo. Es impresionante, ¿no? El conocimiento es luz, que largamente se podría hablar aquí del carácter lumínico del conocimiento. El conocimiento es posesión. Lo que conozco lo hago mío. Y por consiguiente yo crezco interiormente al conocer. Cuanto más sé, más crezco. Pero como no se trata solamente de ver cada vez más luz, como Goethe, que era medio alemán, medio anglosajón, pues decía aquello de luz, más luz, pero no acababa de llegarle. Y también quiero más certeza, más seguridad. Y entonces me doy cuenta de que no la tengo. Y sin embargo me doy cuenta de las dos cosas al mismo tiempo, de que sé y de que no domino. Ahora, lo voy a decir mejor en relación con lo que he estado apuntando en esta breve exposición que ahora termina. Conozco inmensamente, con toda la riqueza que eso significa, pero sé que no domino mi propio conocer. Y ante esa experiencia, que es, por decirlo así, la experiencia más radical de toda conciencia humana, hay dos salidas fundamentales. Una, la escéptica sofística, que es la actual, y otra, y por eso quizá me equivoco, pero he insistido o he procurado insistir tanto en que el principal pensador que hay que estudiar en nuestros días es Sócrates, porque es el que, a mi juicio, se dio más a fondo cuenta del problema. Comparto en este sentido totalmente el punto de vista de Kierkegaard. Sócrates es el único que lo vio. Pues la respuesta escéptico-sofística es, por un lado, la infinitud y por otro lado, mi incapacidad. Por consiguiente, no sé nada. No sé nada. Todo lo que voy sabiendo por medio de la aplicación del método científico, voy sabiéndolo. Pero cada vez que digo sé esto, en el fondo sigo sin saber nada. Porque soy consciente de que no soy dueño de la inmensa paradoja del ser humano, que es
que no es dueño de él mismo, de lo que él mismo sabe sin saber. La respuesta socrática es tan sencilla que es súper difícil, y por eso la gente o se ríe de ella o la deja de lado, ¿no? Es, bueno, un momento, hay que hacer una pequeña rectificación al escepticismo, que es que yo sé que no sé. El saber del no saber es la aceptación de Dios. Para que yo sepa que no sé, tiene que haber Dios. Y por eso Sócrates era un pensador profundamente filosófico, profundamente teísta también. Yo no puedo hacer como el famoso humorista español Chumi Chumer, que a mí me gustaba mucho, y que decía: yo soy como Sócrates, solo sé que no quiero saber nada. Es muy español, pero no es eso exactamente lo que Sócrates quería decir, sino que lo que él quería decir es: si al menos sé que no sé, tengo la capacidad de ser dueño de esa infinitud, pero no en forma positiva. Ahora, si yo no la tengo en forma positiva, necesariamente alguien la tiene en forma positiva. Por eso Kierkegaard dice, Jesucristo dice en forma positiva lo que Sócrates había dicho, había descubierto en forma negativa. Es decir, la infinitud real del saber. Porque, por eso, San Juan, que llaman teólogo, pero eso es por culpa de que los teólogos siempre bajan para casa, pero en realidad era un filósofo. Y por eso San Juan dice, en el principio era el logos. O sea, lo que se da cuenta San Juan es, ¿qué es el logos? El saber infinito positivo. Lo que Sócrates no se puede atrever a decir es, yo sé infinitamente, con seguridad, de manera positiva. Amigo, son palabras mayores. Eso no se puede. El único que se ha atrevido a decir eso es Jesucristo. Yo soy la verdad, es decir, yo soy la razón, en positivo. Pero Sócrates, que era un tipo absolutamente genial, se da cuenta de que Dios tiene que estar, porque es imposible el pensamiento negativo sin la positividad, porque la negación llega tarde. Por eso a mí las izquierdas siempre me han parecido dudosas. No los izquierdistas, tengo muchos amigos izquierdistas, sino, con todo respeto, la izquierda. Porque la izquierda es un pensamiento contra, así nació. Y la negación solo se puede ejercitar cuando ya hay algo. Llega tarde. Entonces, si yo me doy cuenta que no sé, y que eso lo sé, es que tiene que haber un saber absolutamente positivo, que yo sé que lo hay, aunque no soy capaz de aferrarlo. Esa es la distinción que hacen los que se dedican a la teología natural entre conocer a Dios y comprender a Dios. La comprensión sería que yo soy más que Dios, porque para captar hace falta estar por encima de, y nadie está por encima de Dios. Yo no puedo captar a Dios, pero yo puedo conocer a Dios. Es ese punto, es esa diferencia entre el escepticismo y el reconocimiento de que sin Dios nada tiene sentido. Ni siquiera, en último término, los juicios particulares que la ciencia hace en cada momento no tendrían sentido. Desde ese punto de vista, por ejemplo, Popper
no me consuela en absoluto, ¿no? Yo soy capaz de falsar algo. Bueno, pero no puede falsar definitivamente. No. Pues a lo mejor, luego, como él mismo dice, falsarás lo que antes has falsado. Pero, puesto que no me dices que puede haber una falsación definitiva, me dejas en el... Eres una buena persona, como se dice en Madrid, ¿no? Yo soy de allí y eso ahora no se lleva, pero bueno. Que hay gente lista, gente totalmente tonta y buenas personas, ¿no? Que es una buena persona, pues es un tipo que, bueno, tiene buena voluntad porque piensa que, hombre, alguna verdad debe haber cuando yo soy capaz de falsar esto. Ahora, verdad. Como hace poco le decían es muy típico italiano, ¿no? A un italiano que le decían, ¿usted es ateo? Sí, por supuesto. Pero ateo, hombre, tanto como eso. Eso ya, hombre, ahí no llego, ¿no? Bueno, son buenas personas, ¿no? Pero ahí no se juega fuerte, hay una inconsecuencia. ¿Cuál es la inconsecuencia? Y con eso termino. Y perdón, porque efectivamente me he pasado. Que al final, la inconsecuencia de la ciencia es declarar dogmáticamente la imposibilidad del saber absoluto. Eso es justamente lo que no puedes hacer. El escepticismo es un lujo impermisible. No te puedes permitir ese lujo. Por lo menos la filosofía norteamericana, en particular Rorty, se llegó a dar cuenta de eso y por eso acabó en el cinismo absoluto. No, yo no afirmo el escepticismo. ¿Afirma usted la verdad? Tampoco. ¿Qué afirma usted? Soy demócrata. Es lo que dice. No me lo he inventado. Tiene un artículo súper famoso que se titula About the Superiority of Democracy upon the Philosophy. La democracia es superior a la filosofía. ¿Por qué? Porque yo no, de ninguna manera puedo conocer la verdad. ¿Es usted escéptico? ¿De qué me está usted hablando? ¿Qué es usted? Soy demócrata. Dice él. Desde ese punto de vista, al parecer cientifismo y democracia se unen, pero no se lo digan a nadie, porque aquí en Estados Unidos eso se puede decir, pero en España todavía no. Muchas gracias.